nosotros, hermanos, todos los hombres, cada fin de año nos hacemos las preguntas: ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué quiero para este nuevo año? Y pensamos, hermanos, en todo lo bueno, en todo lo malo que nos ha pasado en este año que pasó. Pensamos en las dificultades, en los retos, en las enfermedades, pero a la vez también pensamos en las bendiciones de parte del Señor, en su ayuda, en su protección, en su cuidado. Y ahora, hermanos, que comenzamos un año nuevo, pensamos en los propósitos que vamos a cumplir, ¿no es cierto? En las metas, en los retos que tenemos. Y tradicionalmente, hermanos, algunos lo reafirman con las 12 uvas, ¿no? Cada fin de año comes 12 uvas en cierto tiempo, porque si no las comes en ese tiempo, tus deseos no se van a cumplir. Entonces, le echas ganas y comes esas uvas porque tú tienes un deseo que cumplir, una meta que cumplir. Unos, hermanos, se quieren casar, otros tener hijos, obtener un buen trabajo, continuar con sus estudios. E incluso también pensamos en metas personales, ¿no? Hoy quiero bajar 5 kilos, aprender un idioma, pasar más tiempo con mi familia. Y nos preguntamos y nos proponemos muchas cosas para este nuevo año. Pero, hermanos, antes de reflexionar en los propósitos que nosotros tenemos para este año nuevo, porque es bueno tener metas, es bueno tener retos, es bueno tener propósitos, ya sea de salud, de trabajo, de bajar de peso, de lo que ustedes quieran, hermanos, es bueno tener ese tipo de cosas. Pero antes de reflexionar en eso, hermanos, quiero que primeramente meditemos en esto. Escucha, hermano, cuando tú recibiste a nuestro Señor Jesucristo, cuando tú volviste a nacer, cuando tú entras al reino de Dios, ¿qué crees, hermanos? Un cambio tremendo en tu vida se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque tú eres un individuo totalmente diferente. Totalmente diferente. De hecho, hermanos, el cambio ocurrió cuando tú fuiste salvado. En ese momento que tú decidiste seguir a Cristo, en ese momento que tú fuiste salvo, en ese momento hubo un cambio en tu vida. Es el más grande cambio que ocurrirá, hermanos, aún después de la muerte. Ese es el más grande, porque tu nueva naturaleza ya ha sido creada. Tú ya eres creado, tú eres un nuevo tú. Tú has sido hecho nuevo. Tú, hermano, ya estás listo para el cielo. Lo único que la muerte hace es liberar, hermanos, esa naturaleza para ir a la eternidad delante de la presencia de Dios. El cambio más grande ya ha sucedido cuando tú fuiste salvado. ¿Y qué pasa? Todo es nuevo, dice el Señor. Todo es nuevo en ti. Dice 2 Corintios 5:17, si me acompañas, hermano. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un pasaje probablemente, hermanos, muy conocido por muchos de nosotros. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nota eso, hermano. Tú eres nuevo si estás en Cristo. Pablo decía, Él es nueva criatura si está en Cristo. Él no recibe algo nuevo. Él es nuevo. Continúa diciendo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación, hermanos. Las cosas viejas pasaron. A partir de hoy en adelante, dice Pablo, cuando tú eres salvo, todas son hechas nuevas. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2,
ahí adelantito un libro, de hecho adelante, Gálatas 2, versículo 20, dice Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Escucha, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es un nuevo yo, dice Pablo. Yo soy nuevo porque ya no vivo yo. La vida que ahora vivo es la vida de Cristo en mí. Ahora, hermanos, quiero que tú tengas eso en el pensamiento. Ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Eres un nuevo hombre. Eres un nuevo yo, por así decirlo, hermanos. Eres una nueva creación. Hermanos, Pablo está hablando de una voluntad, de una nueva voluntad, de una nueva mente, de un nuevo corazón, de un nuevo poder, de un nuevo conocimiento, de una nueva sabiduría, de una nueva preparación, de un nuevo entendimiento, hermano. Está hablando de una nueva vida, una nueva herencia, una nueva relación, una nueva justicia, un nuevo amor, un nuevo deseo, una nueva ciudadanía. En resumen, hermanos, las Escrituras dicen que es una vida nueva. Una vida nueva. Muchas personas dicen que Dios te da algo nuevo. Dios te da algo nuevo. Pero según la palabra de Dios, Dios no te da nada. Tú eres nuevo. Tú eres el nuevo, hermanos. No solamente es cuestión de añadir, sino es cuestión de transformar. Dios no te añade, Dios te transforma totalmente. ¿Notas la diferencia de añadir a transformar? Él te transforma, hermanos. Eres renovado. Yo estoy crucificado con Cristo. El viejo deja de existir, mas yo vivo, dice Pablo. Pero no soy yo el que vive, sino es Cristo en mí. Dice Pablo, Cristo vive en mí, porque soy un nuevo hombre, una nueva criatura. Escucha, hermano, realmente cada uno de nosotros necesitamos entender desde el comienzo esto. Tú eres nuevo. Tú eres nuevo. Alguien puede decir, bueno, si yo soy un hombre nuevo, ¿por qué peco? ¿No? ¿Por qué peco? Escucha, porque tú eres nuevo, tú eres un ser nuevo en una ropa sucia, en una ropa vieja. ¿Cuál es la ropa? Bueno, hermanos, la ropa es tu carne, es tu humanidad, esa ropa sucia. Por eso Pablo, si recuerdan, hermanos, y si han leído Romanos, Pablo decía, el pecado que está en mí. Yo no quiero pecar, pero el pecado que está en mí, refiriéndose a su carne, a su humanidad. En otras palabras, cuando peco, no es mi nueva naturaleza pecando. Yo no soy el que hace eso, sino es mi carnalidad, es mi humanidad que me lleva a pecar. No es ese cuerpo resucitado el que va a pecar. No es esa nueva naturaleza lo que va a llevarme al pecado, porque lo viejo se fue. Tú eres nuevo. Tú eres nuevo. Pero no es el nuevo, yo el que peca, es el pecado que mora en mí, que aún no sale de este cuerpo viejo. En otras palabras, hermanos, esa ropa sucia, esa ropa de humanidad, hermanos, es la que nos lleva a pecar. Pero la nueva naturaleza, hermanos, tiene que llevarnos al Señor, porque somos nuevos. Tiene que llevarnos a la santidad, porque somos nuevos. Nuestra naturaleza nueva, hermanos, tiene que soportar esa carnalidad hasta que vayamos con el Señor. Esa es una realidad. Entonces, con lo que tú te tienes que enfrentar como cristiano es con esa ropa sucia, con esa humanidad. Tienes que quitártela. Tienes que quitarte esa humanidad. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ve las palabras de Pedro
en su primer carta. Primera de Pedro, vean lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Comienza Pedro diciendo esa palabra, desechando. Esa palabra desechando, hermano, se puede traducir como desvístete. Desvístete. En el sentido de quítate la ropa vieja, quítate la ropa sucia, deséchala, deshazte de eso. Desvístete de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia, dice Pedro. No somos simplemente, hermanos, algo que se le añadió a nosotros. Un cristiano no tiene dos naturalezas. El cristiano tiene una nueva naturaleza. Una criatura totalmente diferente. Una criatura nueva. Un yo nuevo viviendo. Ese es el cristiano verdadero. El que se desviste de esa ropa sucia de carnalidad, de humanidad. Entonces, hermanos, el problema es el pecado. Es el pecado. Esa ropa sucia. Y la mayoría de nosotros tenemos que pelear para deshacernos de ese viejo yo. Entonces, hermanos, necesitamos quitarnos los patrones viejos, ¿no es cierto? Las cosas viejas, las prácticas viejas, la vida vieja que se aferra a nosotros. Tenemos que quitarla. Así como te quitas la ropa para ir a dormir, así te tienes que quitar a tu viejo hombre pecador. Ahora, hermanos, Pablo con unos versículos nos va a enseñar cómo deshacernos de esa ropa vieja, cómo quitarnos esas cosas viejas, cómo quitar el traje viejo y ponernos el traje nuevo, porque somos nuevos hombres. Ve lo que dice Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 1, para entender un poco de lo que está hablando Pablo en Efesios. Dice Efesios 4, versículo 1, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo? Como es digno. Dice Pablo, yo te ruego que andes como es digno. ¿Digno de qué? Continúa diciendo, escucha, de la vocación con que fuisteis llamados. Tú tienes que ser digno de la vocación con que fuiste llamados. En otras palabras, tú tienes que ser digno de ser un cristiano. Ahora, ¿cómo andamos de manera digna? ¿Cómo caminamos de manera digna? Ahí mismo, versículo 17, vean. Versículo 17, ahí mismo hasta abajo. Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, escucha, que ya no andéis como los otros gentiles. Nota, hermano, que el andar de manera digna es un andar diferente. Debemos de vivir de manera diferente de cómo vive el mundo. Es una vida diferente, la vida del cristiano. Es una vida única. Somos un grupo único. Los cristianos son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Escucha, el mundo es soberbio. Ustedes son humildes. ¿No es cierto? El mundo está dividido. Ustedes están unidos. El mundo odia. Ustedes están llenos de amor.
El mundo no conoce la verdad. Ustedes sí conocen la verdad. Debido a todas estas cosas y debido al diseño de nuestra naturaleza única, así es como debemos de andar, de manera diferente, diferente de como el mundo es. Escucha, tú no puedes alcanzar las metas gloriosas de Cristo al vivir como el mundo vive. No puedes alcanzar a Cristo si vives como el mundo. ¿Sabes una cosa, hermano? Vivir como el mundo vive sería imitar a los muertos. Eso no tiene sentido, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo vas a imitar a un muerto si está muerto? No tiene sentido alguno. Solo piensa en esto. Antes habían judíos y gentiles, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hay? Cristianos. Tenemos una nueva simiente, una simiente espiritual nueva, una simiente incorruptible. Y tenemos que tener un estilo de vida que corresponda a esa simiente nueva, a esos nuevos cristianos, a esos cristianos verdaderos. Somos nuevas criaturas. Somos justos y santos en términos de una nueva naturaleza. Hermanos, más vale que nos quitemos de ese estilo de vida viejo, de esos trapos viejos y sucios. Más vale si queremos entrar al reino de los cielos. Debemos de ser diferentes, diferentes hermanos. Dice Pablo ahí en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Sé diferente, no andes como los gentiles. Ahora, la palabra gentiles en el versículo 17 es la palabra griega etnos. Etnos, ¿de dónde viene esa palabra? De etnia, ¿no? Etnia. Es una palabra, hermanos, que significa naciones, pueblos o paganos. Eso es lo que significa etnos, gentiles. Naciones, pueblos o paganos. Simplemente, hermanos, es un término étnico, ¿ok? Y es usado en el Nuevo Testamento para referirse en términos de raza, para hablar de personas que no son judías, los gentiles, ¿ok? Pero más allá de eso, hermanos, también tiene un significado religioso. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses, sin perder Gálatas, hermanos, porque nos vamos a estacionar ahí. Sin perder Gálatas, vean Efesios, sin perder Efesios 4:17, vean lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 5, dice, no en pasión de concupiscencia, como los etnos, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Se dan cuenta? Los gentiles no conocen a Dios. Por un lado, etnos o gentiles se refiere a un grupo étnico, a una persona que no era judía. Pero por otro lado, en términos religiosos, habla de personas que no conocen ¿a quién? A Dios. Que no conocen a Dios. Ese es un gentil. Un gentil no conoce a Dios. Entonces, hermanos, el punto es que no anden, dice Pablo en Efesios 4, no anden sin conocer a Dios. De hecho, andar, hermanos, se refiere a una manera de vida, a tu manera de vivir diario. Eso es lo que se quiere referir Pablo cuando dice, no andes. Que tu vida, hermanos, no vivas de manera diaria sin Dios. Sin Dios. Como la gente que no conoce a Dios. No vivas así. No vivas como la gente que no conoce a Dios. No vivas como los gentiles, dice Pablo. Esa es la idea que Pablo tenía. Para los creyentes hermanos del mundo antiguo esto era difícil.
Era difícil, porque la vida pagana a ellos los rodeaba en todo sentido. Las obras de los paganos constantemente estaban enfrente de ellos. Era muy difícil, hermano, vivir una vida diferente. Pero ¿qué crees, hermano? En la actualidad es igual. Es vivir una vida diferente, es difícil. Es difícil. Nosotros tenemos un problema terrible en nuestra propia época. Hoy en día con el internet, ¿no es cierto? Estamos rodeados de todo tipo de cosas. ¿Y sabes una cosa? Nuestro problema, hermanos, no es hacer que el mundo viva como Cristo. Ese no es el problema. Nuestro verdadero problema es hacer que el cristiano deje de vivir como el mundo vive. Ese es el verdadero problema. Ese es el problema real. Dejar que tú, cristiano, vivas como el mundo. Ese es el problema. En Efesios, hermanos, en Éfeso, la ciudad de Éfeso, si ustedes recuerdan cuando estudiamos esta carta con nuestro pastor Sergio, él nos decía que Éfeso estaba rodeado de la diosa Diana, ¿no? Ellos adoraban a Diana porque era la diosa del sexo. Un hombre llamado Heráclito, que vivía en ese tiempo, él decía que era una ciudad muy perversa. Y él escribió estas palabras acerca del templo de Diana. Él escribió esto, escuchen. La oscuridad de la vileza, la moralidad era más baja que la de los animales. Y los habitantes de Éfeso eran aptos solo para ser ahogados. Fin de la cita. Eso es lo que este hombre decía acerca de ese templo. Imagínense, hermanos, unos hombres que son más irracionales que un animal. Hombres que para su tiempo estos hombres tenían que ser ahogados por todo lo mal que hacían. Bueno, la pequeña iglesia de Éfeso era una isla en medio de este mar de lodo. Eso era la iglesia de Éfeso. Era un mundo vil, pecaminoso, en el que ellos vivían, aquellos primeros cristianos de Éfeso. Un mundo de lodo. Y el apóstol Pablo les dijo, en el principio, versículo 17, debes de ser diferente. Tú debes de ser diferente. Tú, cristiano nuevo, debes de ser diferente. No puedes andar como ellos andan. No puedes hacer lo que ellos hacen. Vivir la nueva vida, hermano, es difícil. Es difícil. Pero vivir la nueva vida, escucha, es necesaria. Es necesaria. Tienes que quitarte al hombre viejo, a ese estilo de vida viejo, porque tú ya eres una nueva criatura. Nota algo importante, hermanos. Si tú piensas que Pablo habló de su roco pecho, no es así. Ve lo que dice ahí en Efesios 4:17, lo que estamos estudiando. Efesios 4:17 dice Pablo, esto pues digo y requiero, ¿en dónde? En el Señor. Digo y requiero en el Señor. Él dice, yo estoy transmitiendo esta información del Señor. Doy testimonio en el Señor. Él está hablando, no yo, dice Pablo. Este es el estilo de vida divino. Este es el estándar que Dios quiere. No es el mío, es el de Dios. Un estilo de vida básico en el creyente. Sé diferente al mundo. No seas como los gentiles que no conocen a Dios. Este versículo 17, hermanos, es un versículo muy enriquecedor. Vean lo que dice. Versículo 17, vamos a leerlo otra vez, vean. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Su mente es lo que importa, hermanos. Sus pensamientos, sus deseos, sus caprichos. En otras palabras, estos hombres andan en la vanidad de su mente. Estos hombres corren en círculos
que ellos mismos hicieron. No corren para otro lado, sino en sus mismos pensamientos. Ellos duermen en la cama que ellos inventaron, por así decirlo. Su mente es todo. Y esto, hermanos, cubre todo el área de opinión humana. Yo pienso, esa es mi opinión. Están en el yo, ¿no es cierto? Lo que tú piensas, lo que tú quieres, eso no me importa, es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es lo que gobierna mi conducta. Pablo dice que andan en la vanidad de sus mentes. Esa palabra vanidad, hermanos, es una palabra muy interesante, porque en griego es mataiotes, que eso significa vacío, fútil, inútil, vano. Eso significa vanidad. De hecho, hermanos, algunos comentaristas dicen que la mejor traducción para vanidad es inútil. El pensamiento pagano, el pensamiento del mundo, el pensamiento del gentil es inútil. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque su pensamiento no va a ningún lado. Su pensamiento no logra nada. Su pensamiento no cumple nada. No gana nada. Es inútil el pensamiento del gentil, del pagano, del que no conoce a Dios. Vean lo que dice Romanos 8:20. Romanos capítulo 8, versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad, a inútil, a lo inútil, hermanos. La creación fue sujetada a vanidad, a lo inútil. Todo está simplemente sujeto a lo que es inútil. Nada importa. Escucha, hermanos, tú te levantas diario, tú te ves al espejo, reparas lo que se tenga que reparar, hermano. Y así vas cumpliendo, hermanos, con una rutina. Regresas de tu casa, te duermes, al otro día lo mismo. Y día tras día, hermanos, hay una rutina en tu vida. ¿Has leído Eclesiastés? El hombre más sabio que ha habido en el mundo, el hombre más rico, el hombre con la mayor cantidad de mujeres, el hombre con el mayor prestigio. Todo lo resume en ¿qué? Vanidad de vanidad. Todo es vanidad, ¿no es cierto? Y al final, hermanos, si leen Eclesiastés 2, al final del capítulo 2, concluye de la misma manera Salomón. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es inútil para mí, dice Salomón. Yo que soy el hombre más rico del mundo para su época, todo es vanidad, todo es inútil para mí. Ahora, hermano, ¿en qué pensaste con tus deseos para este año nuevo? ¿En qué pensaste para tus metas en este año nuevo? ¿Pensaron en sus cuerpos? ¿Pensaron para sus mentes? ¿Pensaron para sus deseos pecaminosos? Escucha, hermano, no pienses como el mundo piensa. Tú piensa como un nuevo hombre, como un hijo de Dios. En eso piensa, hermano. Regresando a Efesios, hermanos, vean lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así es el gentil, así es el hombre que no conoce a Dios. No solamente están centrados en sí mismos y son inútiles, sino que son ignorantes también. Son ignorantes. Los hombres tienen una incapacidad natural de entender las cosas de Dios.
Es natural que el hombre no entienda las cosas de Dios. ¿Por qué? Simplemente no puede. No puede. Tiene una mente inútil. No puede adquirir la verdad. Romanos 1:21, hermano. Vean lo que dice Pablo ahí en Romanos 1, versículo 21. Dice Romanos 1:21, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido su necio corazón. Son necios, hermanos. Los hombres en el mundo son necios porque no tienen a Dios. Su corazón está entenebrecido. No solamente están cerrados en sí mismos, no solamente son inútiles en su pensamiento, sino que son ignorantes. Esa palabra entenebrecido, hermano, aquí es un participio perfecto. Un participio perfecto. ¿Qué es un participio perfecto, hermanos? Bueno, eso significa que es algo que pasó en el pasado, pero que tiene resultados continuos. Eso es un participio perfecto. Algo que pasó en el pasado, pero tiene resultados continuos. O sea, hermanos, fueron entenebrecidos en su ignorancia y han sido ignorantes siempre. Es un problema continuo la ignorancia del gentil. Dice ahí, tienen su entendimiento entenebrecido, en Efesios 4:18. ¿Cuándo sucedió en eso, hermanos? ¿Cuándo es que el hombre tiene su entendimiento entenebrecido? ¿Cuándo fue ese resultado continuo? Bueno, escucha esto porque es importante, hermano. Debido a que el hombre deliberadamente está alejado de Dios, debido a que el hombre deliberadamente es ignorante en relación a Dios, y debido a que el hombre deliberadamente endurece su corazón, escucha, el Dios soberano hace que su entendimiento sea entenebrecido de manera legal. En otras palabras, hermanos, Dios afirma para siempre las decisiones que el hombre llega a tomar. Eso es algo serio. Es ceguera legal, por así decirlo. Es una ceguera imputada por Dios de manera legal sobre aquellos que escogen de manera deliberada vivir sin Dios. Un ejemplo de eso, hermanos, para que puedas entender, un ejemplo de esos es Éxodo. En Éxodo leyeron la historia del faraón en el Éxodo, que dice, Faraón endureció su corazón, ¿no es cierto? Responsabilidad del faraón. Faraón endurece su corazón, después Faraón endurece su corazón, después otra vez Faraón endurece su corazón y de pronto como un relámpago, Dios endurece su corazón. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Si escoges cierto estilo de vida de manera legal y soberana, Dios va a actuar para mantenerte en ese estilo de vida permanentemente. Ese es el participio perfecto, cegado con resultados continuos. Tú decides algo en el pasado y van a tener consecuencias continuas. Es algo serio, hermanos. Es algo serio. Observa otra vez ahí Efesios 4:18. En Efesios 4:18, hermanos, el problema es que están en una vida aislada de Dios, en una vida totalmente fuera de la vida de Dios. Dios es la verdad, ¿no es cierto? Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida. Pero el hombre está aislado de Dios. No puede conocer la verdad. No puedes tú conocer la verdad porque estás muerto en la dimensión de Dios.
si no te sujetas a la voluntad de Dios. Escucha, un cadáver no oye la plática en un funeral, ¿sí? ¿No? Ni un individuo espiritualmente muerto oye a Dios. Así de sencillo, hermano. Es algo que no puedes comprender, pero simplemente no hay conexión en esa dimensión. Si tú estás muerto espiritualmente, si tú endureces tu corazón para con Dios. Entonces estos hombres, en su condición de muerte, son ignorantes. Se endurecen más y más y más. Y después de eso, su entendimiento es entenebrecido. Ahí mismo igual, hermanos, vean lo que dice Romanos 1, regresando a Romanos 1, versículo 21. Vamos a leer unos versos más, pero vamos a leer desde el versículo 21. Romanos 1, versículo 21 dice la palabra del Señor: pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser ¿qué? Sabios, se hicieron necios. ¿Se dan cuenta? Se hicieron necios. Y después, vean, versículo 24. Ahí mismo, versículo 24. Por lo cual, escucha, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón. Dios los entregó. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Ellos profesaron ser sabios, se hicieron necios en su ignorancia. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó. Los entregó a su inmundicia. Los entregó a su concupiscencia por su duro corazón. En otras palabras, hermanos, estos hombres escogieron por dónde ir. Y Dios confirmó esa decisión. Él los llevó a sus inmundicias. Aquí está, hermanos, Dios actuando de manera legal sobre aquellos que escogen vivir una vida aislada de Él. Así es Dios, hermanos. Como decimos, Dios no está con medias tintas. O eres o no eres. ¿Han leído que la Biblia dice que nuestras conciencias se cauterizan? Y cuando llega a ese punto de que la conciencia se cauteriza, entonces tu entendimiento es entenebrecido. Judicialmente Dios entra en respuesta a ese acto que tú decidiste tomar. Y así es para siempre. Te vas como en un tobogán directo al pecado. Vean lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. Vean cómo eran los hombres. (12:37) dice así la palabra de Dios: pero a pesar de que había hecho tantas señales, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían en Él. ¿Se dan cuenta? A pesar de que el Señor había hecho muchos milagros, a pesar de que el Señor había hecho muchas cosas, estos hombres no creían en Él. Hermanos, estos hombres tenían suficiente información, pero escogieron aislarse de la vida de Dios. Escogieron ser ignorantes. Escogieron endurecer sus corazones con el rechazo constante de Dios. Vean versículo 38, ahí mismo, versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39. Por esto no podían creer,
porque también dijo Isaías. Vean por qué estos hombres no podían creer, versículo 40. Porque cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Escucha, hermano, Satanás sabe que el cristianismo y la verdad de Dios es un asunto de la mente. Él sabe, hermanos, que la mente están nuestros pensamientos, nuestros deseos. Satanás ciega la mente. Y conforme el hombre sigue cediendo a la voluntad de Satanás, conforme el hombre sigue cediendo a esa ceguera espiritual, ceguera de mente, hermanos, llega un punto donde Dios dice, ¿quieres tener la mente cegada? Entonces vas a tener la mente cegada y ciega tu mente, hermano, tus razonamientos, tus pensamientos. Eso, hermanos, se convierte en un estado permanente en donde tú eres entenebrecido. ¿Tú te has preguntado por qué la gente en nuestra sociedad parece no entender el Evangelio? Cuando sales a predicar el Evangelio y tú lo haces de manera muy clara, pero la gente no entiende. Entonces, caramba, ¿por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Si te lo estoy explicando de manera sencilla. Bueno, en muchos casos, hermanos, tienen un corazón duro. Son ciegos en su mente. Ahora, estos hombres de Efesio, los gentiles, los que estaban en ese lodo, no solo son ignorantes, no solamente están centrados en sí mismos, no solamente son inútiles en su manera de pensar, también son desvergonzados. Vean lo que dice Efesios 4:19. Regresando a Efesios capítulo 4, versículo 19. Dice así, Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron, ¿qué? Toda sensibilidad. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Simplemente ya no sienten. Perdieron toda sensibilidad. Son apáticos, son insensibles. No les importa. No hay estándares para ellos. No les importan las consecuencias de las cosas. Simplemente están destruidos. Perdieron toda sensibilidad. Nuestra sociedad, hermanos, es tan buena en usar la máscara de la hipocresía, ¿no es cierto? Esa máscara de la falsedad o del pecado que sea. Nuestra sociedad es muy buena en usar ese tipo de máscaras. Pero ¿qué crees, hermanos? Nuestra sociedad usa ese tipo de máscaras por mucho tiempo. Y ya después no les importa que tengan la máscara de la hipocresía. Así es nuestra sociedad. Tienen una falta ¿de qué? De vergüenza. Perdieron toda sensibilidad. No sienten nada, dice Pablo. Se endurece el corazón tanto que no sientes nada. Te endureces tanto que simplemente ya no sientes nada. La conciencia se cauteriza. Hermanos, ¿qué vida es esa? ¿Qué vida es esa que te deja llevar por lo que es desvergonzado? Hermanos, ¿qué vida es esa que se centra en sí mismo? ¿Qué vida es esa que es una vida inútil, ignorante de la verdad, sin vergüenza? No hay moralidad, no hay códigos, no hay ética, no hay estándares, no hay nada. En palabras de Pablo, hermanos, tienen una mente reprobada. ¿Qué vida es esa? Ve al final del versículo 19, ahí Efesios 4, versículo 19, al final del versículo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La manera de pensar sin vergüenza, escucha,
lleva a las acciones sin vergüenza. Así de simple, hermano, a la lascivia. Pero quiero que pienses en esto. ¿Cuáles fueron tus deseos o tus metas para este año? ¿Cuáles fueron? Porque en primer lugar, el gentil, el pagano, el del mundo, se centra en sí mismo. Ahí comienza todo. Se centra en sí mismo. Yo deseo algo para mí mismo. En su existencia inútil, en su existencia sin propósito, escucha, apaga a Dios, porque está centrado en sí mismo. Entonces, apaga a Dios. Y después, ¿qué comienza? Él comienza el proceso de endurecer su corazón en contra de Dios. Y poco después, se queda con el sentido sinvergüenza. Se vuelve un sinvergüenza. Él va a hacer lo que sea para salirse con la suya. Y después literalmente es entregado en una mente reprobada. Él se entrega a la lascivia para cometer con ambición toda clase de impurezas. Él es un avaro en cometer maldad. ¿Se dan cuenta? Pero todo en dónde comenzó. Cuando te centras en ti mismo. Cuando dices, a mí no me importa Dios, a mí no me importa nadie, a mí me importo yo. Poco a poco vas a ir apagándote. De hecho, hermanos, esa palabra de lascivia que vemos aquí en el versículo 19, la palabra lascivia es la palabra aselgeia. Aselgeia. Una palabra conocida en el Nuevo Testamento. Y simplemente, hermanos, se puede traducir como obscenidad sin vergüenza. Así se puede traducir esa palabra, lascivia, obscenidades sin vergüenzas. Y, hermanos, realmente la palabra lascivia, su referencia primordial siempre va a ser las obscenidades sexuales. Ahí es donde se centra esa palabra, en las obscenidades sexuales. Tú te olvidas de Dios, endureces tu corazón es entenebrecido y Dios dice, ¿quieres eso? Ahí está tu pecado. Y el hombre al final de todo va a tener obscenidades sexuales. ¿Sabes una cosa? El hombre malo en algún punto de su vida trata de esconder su maldad. Pero el hombre que tiene lascivia, a él no le importa quién arrastra. A él no le importa si esconde o no esconde su pecado. A él no le importa si tiene consecuencias o no. Él se deja llevar por ese pecado. ¿Tú sabes qué es una mente reprobada, hermanos? ¿Qué es una mente reprobada? Una mente reprobada, escucha, es una mente que no es mente. Es una mente que no piensa. Una mente tiene que pensar, ¿no es cierto? Bueno, una mente reprobada no piensa, no puede razonar. Escucha, no puede tener ni producir la lógica de las cosas. No puede recibir la verdad. Es el tipo de mente que vemos en la actualidad, ¿no es cierto? Es una mente que no funciona porque no ve la lógica en sus cosas. ¿Qué pasa con nuestra sociedad de hoy en día? Lo bueno lo ve malo y lo malo lo ve bueno. No hay lógica en su mente porque está reprobada. No hay lógica. Así de ilógico, hermanos, es la mente del hombre de hoy en día. Es por eso, hermano, que esto estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y eso está pasando hoy en día. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué identificación tenemos nosotros con esas mentes reprobadas? Hay gente que se entrega y Dios los entrega a eso. La pregunta, ¿de dónde viene la homosexualidad? ¿De dónde viene el lesbianismo? ¿De dónde vienen todas esas malas prácticas de nuestra sociedad? No es que haya sido algo hereditario. ¿O es un problema psicológico? ¿Se heredó el pecado? La respuesta es muy sencilla. Versículo 19. Se han entregado a esto, dice el Señor. Se entregaron a esto. No es psicológico, no es sociológico, es personal. El pecado es personal. Y aquí está el punto. Escucha, tú decides tomar tus decisiones.
Tú decides tomar cualquier decisión en tu vida. Tú escoges hacer algo malo y tú lo vuelves a hacer y hacer y hacer, porque es tu decisión. Pero si lo haces, te vuelves un desvergonzado. Un desvergonzado. Y tienes una mente que ya no puede ser una mente, porque es una mente incapaz de pensar en lo lógico, en lo que es bueno, en lo que es verdad. Entonces, hermanos, Pablo ve al mundo pagano, al mundo malo, y él ve su condición terrible, centrada en sí misma, sin propósito, viviendo en una fantasía, pensando de manera inútil, que los va a llevar a un entendimiento entenebrecido y un corazón duro, lo cual los va a llevar a una insensibilidad a cualquier pecado y una falta de vergüenza que te va a llevar a una obscenidad totalmente reprobable. La pregunta es, ¿qué parte tienes tú en eso? ¿Qué parte tienes? Hermano, quítate a ese viejo hombre, a ese hombre que huele mal, porque tú ya eres un nuevo hombre. Tú no tienes parte alguna en eso. Ve lo que dice Efesios, ahí Efesios 4, pero el versículo 22, vean lo que dice. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿de qué? Del viejo hombre. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, tú no tienes parte alguna en eso. Tú eres diferente, tú eres alguien nuevo, un ser creado nuevo. Hermano, no te voy a decir lo que no puedes hacer o lo que sí puedes hacer, pero te voy a decir una cosa, escucha. La palabra de Dios no presenta puntos específicos. Simplemente la palabra de Dios te dice, aléjate tanto del pecado a tal grado que aún te sigan viendo diferente. No importa lo lejos o lo cerca que estés, la gente te tiene que ver diferente, porque tú eres diferente. Eso es lo que importa, hermanos. El mundo tiene sus negocios para vender sus productos. Nosotros no compramos ahí, hermanos. Nosotros somos diferentes. Tú pudiste, hermano, pensar en nuevas metas, en nuevos propósitos, que probablemente en sí mismos son buenos. Son buenos. Pero analiza esto, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos compró al precio de su sangre. Nos dio una nueva naturaleza, la cual es una naturaleza santa, incorruptible, que se santifica siempre por el poder de nuestro Señor. Y el Señor te dice, ¿vas a vivir a ese nivel? ¿Vas a quitarte la vida vieja y vivir la vida nueva? Hermanos, simplemente hay que cortar las conexiones con nuestra vieja vida y seamos diferentes. Para analizar, hermanos, tus metas, tus propósitos para este 2022, quiero acabar, hermanos, con las resoluciones de un hombre gigante en la fe llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, hermano, era un gran teólogo. Él era, hermanos, una persona que realmente estudiaba la palabra de Dios fuertemente y tenía una sabiduría muy grande. De hecho, se dice, hermano, que Jonathan Edwards, a sus 3 años, él ya podía leer el griego clásico. Era una persona inteligente. Jonathan Edwards vivió de 1703 a 1758. Vivió poco tiempo, hermanos. Y Jonathan Edwards, hermanos, a sus 19 años escribió una de las resoluciones, la mayoría de sus resoluciones que les voy a leer para que ustedes mediten en ellas y pongan en la balanza sus metas, sus propósitos con la de este gran hombre de la fe. Él escribió en total, hermanos, 70 resoluciones. No voy a leer todas, solo algunas, porque si no el tiempo se nos va.
Pero escuchen, hermanos, lo que este gran hombre de fe escribió. Primer resolución, él dijo: resuelvo que haré cualquier cosa que contribuya a la gloria de Dios. Número 2, resuelvo hacer cualquier cosa que crea que sea mi deber por el bien y el progreso de la humanidad en general. Resuelvo hacer esto a pesar de las dificultades grandes que tenga. Como dato curioso, hermanos, Jonathan Edwards tomó en serio esta resolución y él se ofreció como voluntario para experimentar con una vacuna en contra de la gripe. Esa vacuna le provocó su muerte. Él murió a sus 55 años. Pero él dijo: si yo puedo contribuir a la humanidad, lo voy a hacer. Es mi resolución. Escuchen. Resolución 5. Resuelvo jamás perder un momento de mi tiempo sin aprovecharlo de la mejor manera posible. Resolución 6. Resuelvo, mientras viva, vivir con todas mis fuerzas. Resolución 14. Resuelvo jamás hacer algo por venganza. Resolución 17. Resuelvo vivir como quisiera haber vivido cuando se acerque mi muerte. Resolución 20. Resuelvo mantener la más estricta temperancia, tanto en el comer como en el beber. Hermanos, dominio propio, templanza. Resolución 24. Resuelvo, cuando sea que haga cualquier acto claramente impío, seguir su rastro hacia atrás hasta llegar a la causa original y entonces dedicarme cuidadosamente a no volverlo a hacer más y luchar y orar con todas mis fuerzas contra su origen. Hermanos, esto es anhelar la santidad. Yo quiero ser santo para el Señor. Resolución 28. Resuelvo estudiar las Escrituras de forma continua, constante y frecuente, de manera que me encuentre y claramente me halle a mí mismo creciendo en el conocimiento del Altísimo. Hermano, ¿cuánto conocemos la palabra de Dios de enero del 2021 al día de hoy? ¿Crecimos o no crecimos en la palabra de Dios? En el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, será una meta de Jonathan Edwards. Resolución 37. Resuelvo inquirir cada noche cuando voy a la cama en que si he sido negligente, en qué pecado he cometido y en cuánto me he negado a mí mismo, así como al final de cada mes. ¿Qué dice las Escrituras? Examínate a ti mismo. Jonathan se propuso hacerlo cada noche y cada final de mes. Examínate a ti mismo. Última resolución. Resolución 58. Resuelvo no solo abstenerme de todo aire de disgusto, descontento e ira en conversaciones, sino mostrar un aire de amor, gozo y benignidad. Hermano, ojalá hubiera leído todas las resoluciones porque son resoluciones muy buenas, hermanos. Pero escucha, este hombre era un hombre diferente. Él no pensaba como el mundo pensaba. Él no era igual al mundo. Y espero, hermanos, que analices tus metas para este 2022 y te lleven a ser un nuevo hombre en el Señor. Así como Jonathan Edwards se esforzaba para glorificar a Dios. Oremos al Señor, hermano.